¿Cuál ha sido su mayor pecado? Mi mayor pecado fue a los 18, 19 años que la primera fiesta que hubo en el pueblo no viajé con Deportivo Cali a la reserva a jugar un partido Cali Millonarios. ¿Y por qué hizo eso? No sé, porque yo era de pueblo y mi pueblo primaba más que en ese momento que el Deportivo Cali y fue un error porque me saqué el diente de la risa, que ese sí fue lo peor que hice y era de los mejores dientes que tenía. No. Jorge Rayo, el antipenal, es el invitado hoy en la cancha. ¿Por qué se convierte en arquero Jorge Rayo? Por lesión, estaba de suplente, era número 10 del equipo de mi barrio, Barrio Rosario, y no arquero, y se lesionó arquero y me tocó tapar en la cancha del Sena, de Palmira, y ahí comencé toda mi carrera. ¿Quién te ve como arquero? Yo mismo, porque no había más y era el puesto que quedabas de que no había suplente, me tocaba tocar, me tocaba atajar y me metí ahí, vi que me gustó y ahí seguí. ¿Cómo llegaste al Cali, Jorge? Historia larga, ¿cierto? Pero se lo debo al señor Danilo Giró, un socio del Deportivo Cali que me trae de Cerrito, que era el que traía a todos los jugadores de Cerrito para Deportivo Cali. ¿Llegaste en qué año al Cali? Uy, hace, ¿qué? 40 y pico años, ya hasta se me perdió. Siempre pierdo para no decir los años que tengo. Para embolatar la situación. Pero Sí, llegaste y había una banda tremenda en el Cali. De hecho, me imagino que te contesta por Antonio Sape, de entrada. Sí, mi ídolo era Pedro y siempre lo seguí hasta que en mi comienzo me tocó con los grandes, con Pedro, con Carlos, con Dagraca, con el Tigre Benítez, Escota, todo el maestro, con los grandes del Deportivo Cali, y creo que es una experiencia para mí muy grande. Muy grande. Me estabas contando extra micrófono que ver trabajar en la práctica los cabezazos del Tigre Benítez era una locura. Sí, eso para mí era hermoso ver cómo trabajaban eso, y más cuando hacían el ramillete, que todos eran a un costado y cómo atacaban la pelota. Eso no había ni Pedro, ni Rayo, ni Valencia, eso era con todo, era fuertísimo las prácticas. ¿Cómo era el tribilín? Tribilín fue a la persona que yo le debo mi Deportivo Cali, porque él me trajo a vivir de Cerrito a Cali. La primera donde llegué, él fue a su casa, viví 2, 3 años en su casa y aprendí del todo, y un sentimiento para agradeciendo a su familia todo lo que me dieron. Un personaje queridísimo, ¿no? Sí. Creo que perderlo para mí fue una gran pérdida, porque era el apoyo siempre para mí. En todo momento me enseñó todo lo que es ser arquero, y yo viviendo lo que él era como arquero, y estar en su casa y vivir los momentos difíciles y luego sufrirlo a él, porque un momento que me tocó reemplazarlo, en la cual fue con Pecoso Castro y Vladimir Popovich, lo sacaron y tenía que atajar yo. ¿Cuál fue la gran recomendación que te dio el tribilín? Una que recordés, que la tengas marcada. Siempre cuando él llegaba a su casa, cuando llegaba a las 2, me decía, me levantaba y le colocara rancheras, y yo le colocaba todas las rancheras que quería Juan Gabriel, y luego me decía, cuando terminaba, me decía, Rayito, no coja esto a mí me gusta, pero usted tiene que ser más que yo para estar acá en el Deportivo Cali. Y eso fue lo que me hacía llegar y verlo a él en la forma que él trabajaba, y me dediqué a esto por él. Te dedicaste a ser arquero por el Tribilín Valencia, que en paz descanse. Un abrazo muy fuerte para toda su familia, la familia del Tribilín Valencia. ¿Qué recomendación te daba Pedro Antonio Sape? Bueno, a Pedro sí, ese es un maestro, ese otro muy diferente, ¿cierto? Era un arquero más alegre conmigo, ¿no? Porque con Pedro, el temperamento de Pedro era complicado, y él fue el que me dio la salida al equipo profesional en Bucaramanga, y
intermedio del partido entró don Alex Gorayé, de Bucaramanga, Cali, y le dijo a don Alex, el que me va a suceder en el Deportivo Cali es Jorge Rayo. Y don Alex, en paz descanse, me miró y eso fue lo que él hizo. Y cuando estoy aquí como profesor, él me subió y él dijo que también iba a ser yo como él. ¿En qué momento te convertiste en el antipenal? Eso fue, para mí es un trabajo, ¿cierto? Y lo tuve con un gran jugador como era el Mortero Aravena. ¿El Mortero era el que te ensayaba? No, pues tenías a un bárbaro. Sí, el Mortero, con el Mortero aprendí. El Mortero, esa experiencia fue muy bonita porque él me decía a dónde me iba a patear y unos atajaba, otros me lo hacía. Y entonces aprendí que me tenés que mirar es la colocación del pie, y entonces ahí era que aprendí. Y con él me enseñó tantos que una vez en los tiros libres yo le colocaba la barrera diferente a como lo hacen ahora en el lado contrario. ¿Vos debutaste en el 84? ¿Te acordás de ese día, de ese debut? Sí, perdimos 4-1 con el Caldas y terminé. Ah, te inauguraron con 4. Y terminé en la clínica. Y ahí, ¿por qué? Porque me choqué con el delantero Asprilla, perdimos 4-1 y me choqué con él. Y un mano a mano, y lo único que cuando desperté pregunté que si ha sido gol, me dijeron que no ha sido gol, y entró a atajar Humelio Palacios. Humelio Palacios, épocas que estamos viviendo, recordando aquí en la cancha con Jorge Rayo. Prepárese un sándwich, tómese un cafecito bien rico, porque venimos con el antipenal, anécdotas por montones en este programa. Jorge, estamos en el arco sur del Pascual. Hombre, no está la malla abajo, ¿no? Pero me llamó algo la atención. Usted me dijo que o subieron el palo o qué pasó. No, yo me vine para abajo porque... No, o se encogió. Me encogí, ya que los años lo encogen. ¿Antes lo tocaba de una? Sí, Jorge? lo tocaba. Ahora hay que empinarse, como meter el saltico. Sí, sí. ¿Qué te recuerda este arco? Perdón, este arco en el 92, el primer partido que jugamos contra América, ya en finales, Sí. llegó y Freddy me sacó al costado acá. Freddy Rincón y patea, y él ya se voltea a celebrar el gol. Cuando tira al arco, acaba entrando la pelota y aparece Miguel Marrero en plancha y lo sacó. Ganamos 1-0, gol de Sotelo. Entonces fuimos al último partido, que fue el 92, la final. Entonces a Freddy, eso sí recuerdo muy bien, que Freddy le quedó la pelota aquí picando, de aquí picando, así, y de aquí cogió y la metió durísimo, me pasó la pelota por aquí. ¿Te peinó? Me peinó, pero durísimo le dio. Yo creo que Freddy, ese gol, eso fue la única patada durísima que metió, no la metió allá. ¿Al ángulo? Al ángulo. Ahí perdimos 3-1. Campeón América. Campeón América. ¿El América de Pacho Maturana? Sí. Pero fue, y nosotros estábamos con Miguel Company, que era en ese tiempo el técnico. Pero yo tengo entendido que ese partido tenía una particularidad, o esa final, y era que en esa época los dueños del América y los directivos del Cali habían abierto a que quedara campeón el que ganara. Ese fue en el primer partido. El primer partido jugamos el de Sotelo. El de Sotelo, el que jugamos abierto. Todo el mundo jugaba y jugaba. El que o sea, ganaba, ahí no ganaba. había billete por medio. Eso más o menos era. Ya. Y ya el segundo ya se complicó porque ya había premios, ya era mucho premio. Y Deportivo Cali ha hecho los partidos por fuera contra Junior, contra Millonarios, y nos dieron la mano, nos voltearon en Medellín con 3-1, un gol que no era, que lo ha sacado de la raya, y nos anularon un gol que lo ha hecho Sotelo, que falta Higuita, va a haber ganado 3-1, pero ya llegamos a Cali contra América, ya todo claro para ganar. Jorge, vos fuiste suplente de Tribilín y fuiste suplente de Pedro Antonio, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero después el Cali, cada año traía un arquero llamativo, pero terminaba vos de titular. Eso es lo que siempre me recalcaba Pedro, me decía, tenés que aprender a que en el Cali siempre trae un arquero extranjero y termina atajando uno. La única diferencia que yo decía Pedro, que él se imponía, que el temperamento y todo. Entonces, yo seguí eso, ya después de una buena campaña, ¿en qué año? Trajeron a Esteban Basigalú, que hizo la campaña buena en Millonarios. Millonarios. Entonces él vino a atajar acá y me dio el papayazo. No me acuerdo si fue que lesionó o algo
y me metieron y todo el año terminé yo jugando con Julio Comesaña. Pero en este arco también no fue donde te rajaste una ceja, ¿o fue en el norte? No, en este un tiro libre de Sí. Bataglia. De Bataglia. Me tiré y la saqué, pero me golpeé. Te golpeaste. Sí, claro. Pero me estabas diciendo que veía los partidos ahora que sos profesor y todo lo que le decís a los chicos que no hagan era todo lo que vos hacías. Sí, ahora es diferente. Ahora creo que yo andaba en chanclas, camiseta esqueleto, Pero larguito. pelo largo. Pelo larguito. Y hoy en día cambia todo. Ya se prohibido que el pelo largo, porque una buena presentación, camiseta, buenos pantalones, Y dabas mucha vuelta. mucha. Acá Ali Cerrito y en el arco. Jorge, ¿el gran dolor fue no haber salido campeón con el Cali? Sí. Ese fue de los grandes porque teníamos un equipo que lo llamaban los malabaristas del fútbol, con Bernardo Redín, con Carlos Valderrama, Jorge Aravena, Núñez. Equipo grande, creo que ese, donde íbamos, hacíamos la presentación, era un Cali que jugaba en todo, de local y visitante, jugaba como si fuera cualquier plaza y no le interesaba qué equipo fuera. ¿Qué pasó con esos títulos? Vos Bueno, eras ahí- suplente del Gato Fernández, ¿no? Sí, suplente del Gato. Y eran cosas extras que eso ya el tiempo lo dirá. Entonces lo la dirá. cual el Deportivo Cali no podía salir campeón. Pero en el vestuario, después de ese partido en Manizales, el famoso partido en Manizales, en el vestuario me cuentan que hubo disgusto, Sí, porque ya se sabía que se habían tocado algunos jugadores. se decía, cierto, pero nunca en ese momento se sostenía porque no había pruebas ni nada, pero siempre hubo la incomodidad en ese momento. Después del partido, después ya se manejan otras cosas y ya uno quedó de que uno como futbolista ya dejó de que la gente hablara y nosotros ya no volvimos a tocar más ese tema. Bueno, sin embargo, me dijo Jorge Ambuila que él quedó campeón. Yo lo entrevisté y me dijo, yo soy campeón del 85 y del 82. No, el campeón está la estrella está en otro lado. Sí, no, yo pienso que nosotros tuvimos en Deportivo Cali 10 años que fueron para mí, fueron que no dejará que nosotros tuviéramos mucha plata. En este momento al fútbol le doy todo mi familia, pero podemos conseguir más porque en premios, en todo, no podemos llegar a ser campeón. Bueno, perfecto. Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué no solamente te traían un suplente en el Cali, sino que te mandaban a otros equipos y te volvían a traer al Cali? Tú te fuiste por la Unión Magdalena, pasaste por el Junior, te fuiste yo no sé para dónde, para otro lado. Bueno, ahí tiene la historia sí fue la del 91. Era la primera vez que iba a salir de Cali y del Valle, porque a los 31 años salir para mí eso era, y más para la costa. Lloré el día que me fui, me despedí y lloré porque Sí. me iba para Santa Marta. No me gustaba el pescado, no me gustaba el pimentón, no me gustaba la comida de la costa, no me gustaba porque nunca he estado uno de pueblo donde hay pescado, su carne. Y entonces me fui para allá y aguanté mucha hambre. Era flaco y súper flaco porque no comía. Pero teníamos y leo mucho al profesor Daniel Siguero, que fue el que me llevó siendo de América, me llevó para Unión Magdalena. Hicimos una excelente campaña y aprendí de que el arquero es la base del equipo en la cual depende el técnico que le dé la confianza. Y Siguero me invitaba a su casa y me abrazaba siempre, cada que me veía, que era el mejor. Entonces siempre aprendí que para arquero es importante el abrazo que le da un técnico. En esas, Julio Comesaña me llamó y me dijo que me quería tener allá porque José María Pasos se lesionaba Sí. mucho. Y llegué a Junior, José María nunca se lesionó. No me volvió a lesionar. Nunca se lesionó y entonces volvió otra vez para acá. Después me fui para Cortuluá con Reinaldo y con mi maestro también, como La Pinta García. Creo que en ese año lo que él me decía, La Pinta, y eso lo recuerdo, siempre lo recordaré, la motivación que él me daba. Siempre me decía, vos con esos ojos te pareces a Clint Eastwood y tenés que ser el mejor arquero. Y siempre yo me la creía lo que él me decía
Y fue la campaña más grande con Reinaldo en Cortuluá, que fuimos los primeros en clasificar creo que fue al octagonal. Tuvimos Sí, nosotros una claro. campaña muy buena. Claro, eso fue histórica esa campaña para el Cortuluá con Reinaldo. Además salvaron el descenso, si no Sí, estoy mal. sí. Que tenía también una cantidad de jugadores importantes, entre ellos murió Alberto Yepes. Eso, ahí yo estuve en el cambio de de 5 por 1. De 5 por 1. Era, ¿qué época es esa? Ah, vos entraste en el paquete. En el paquete, en el paquete. En el paquete del 5 por 1. ¿Qué épocas esas? El penal que te gustó atajar y te sentí, bueno, atajaste muchos penales, pero uno en particular que dijiste, se lo atajé a este personaje que tenía que atajárselo. Para mí, los que atajé con el Deportivo Cali fueron importantes porque siempre definían algo. Por ejemplo, contra Polilla, contra América, usted sabe que eso nunca se olvida porque clásico es clásico, no se puede olvidar. Pero para mí fue la entrada más grande cuando jugué en el Medellín. Porque en el Medellín, cuando fuimos al primer partido amistoso, se llenó en Ditaires, que jugué con Pecoso Castro. La gente se llenó el estadio y pedían a los arqueros de allá, a Daniel Vélez, gritaban, y entonces Pecoso Castro me dijo, Rayito, ¿sabes qué? No tapa hoy, tapa Daniel. El pelado. El pelado, sí. Entonces llegó y me fui y entonces me tocó al partido nacional. Quedamos 0-0 y en ese momento, como se definían los partidos, no podían quedar empatados, era por penales, entonces me atajé 2 penales. Ya la gente comenzó, ya con Rayo. Luego jugamos otro partido con Envigado, quedamos también empatados 1-1, ahí me fuimos a penales y me quedé con y la gente de Medellín, ahí me acogió, ya la hinchada del Independiente Medellín ya me quería, ya cada que yo salía me gritaba y fue importante para mí los penales para estar en Medellín. ¿Pero vos le atacaste al Polilla? Sí, al Polilla. ¿Qué te decía el Polilla? ¿No te decía nada? No, con el que siempre chocaba era con Gareca. ¿Con el Tigre? Con el Tigre. Una vez allá en la cancha Norte, llegó y me atacó y fui al piso, lo enfrenté y se le gané y quedé afuera y llegó, me pisó por acá, me rompió el buzo que estaba atajando, me lo rompió por acá atrás. Fue con el Tigre. Y con el finado Cabañas siempre hablaba y hablaba de que era el mejor. Yo decía, tranquilo que yo atajo acá, no la dejo entrar. No, Tate, guárdame eso, guárdame eso. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos, estamos en la cancha. Eso que... Jorge, estamos en el arco. Bueno, la malla está arriba. ¿Esta es tu fiel amiga? Sí, esta es la mejor, para mí era la mejor siempre, Sí. en todo momento. La Piola. Sí. Ahí no la quería tener tan cerca porque no. Lo que no quería hacer era estar adentro de la Piola. A sacar Por el eso balón, mejor ahora sí. A sacar el balón, no. Eso sí, no. Sí, no. Mire, Jorgito, siempre te conocieron como el antipenal. ¿Cómo un arquero se convierte en un antipenal? Te voy a dejar que me expliques. A ver, lo primero, eso sí, te Sí. digo que lo que siempre agradezco a Jorge Aravena, con él a que lo trabajamos. El penalti, Mortero. El mortero, con él se trabajaba, con él, para mí los penaltis se trabajan, así sea de que uno ya la de perder. El carro siempre ya la de perder porque al fin de cuentas aparentemente es un gol, pero cuando se trabaja creo que las cosas se dan. Entonces yo una vez hice un comentario, me preguntaron, ¿y yo qué hacía? Y resulta que ahí ve los arqueros, yo me iba a un palo. Sí, vos ibas a un palo y lo golpeabas con el taco, ¿no? Y era así, golpeaba el palo aquí. Está. Pero estaba viendo el jugador, nunca le sacaba a mirar al jugador. Y luego yo me venía, yo ni azaraba al jugador. Entonces llegué y me paraba aquí. Ah, pero tocabas un solo palo, no como otros que van y tocan No. los 2 palos. No, una vez hice eso. Tocar los 2. No, primera hice eso. Tocar los 2 palos. No, uno solo. Uno solo. Y ¿Escogías después siempre hice- el mismo palo? No, Ah, el que te saliera. el que me saliera. El que te saliera. Entonces ya dije, después ya hice la otra. Sí. Hice esta. Entonces como el pateador no llegaba, entonces me tocaba irme para el otro palo. Sí, porque no había llegado Porque todavía la el balón. llegaba, entonces entonces llegaba hacia esta, otra vez iba para el segundo palo. Pues resulta que ese es un don, no sé qué me dio Dios, pero Acá y te parabas acá en la mitad. ahí me paraba en la mitad Sí. y al palo donde iba, el primer palo que iba, El primero que Así. tocaste. así iba, El primero que tocaste. así iba.
Opa. Pero esa fue pero salían es tanto que en Cali y Medellín fue el récord que hice 2 penales, me patearon 3 penales y faltó el tercero que era el Fercho González. Dije, el Fercho González, ese man le pega durísimo. Dije, La pega al centro. La pega al centro. La pegará al centro. No, yo me fui, yo pues, supuestamente, y si ya veo que atajé 2, el tercero este man me va a arrancar. Te va a romper. Me va a romper. Y arranca el tercero y eso le arrancó como si fuera a botarla, durísimo. Ya estaba por acá tirado así agachado. Le dio suavecito. Me la metí muy. Desde ahí dije, uy, no. Pero entonces, ¿qué pasó? Ya habías cogido 2. Entonces, lo bonito del fútbol ahora es que ahora uno se da cuenta que habla con amigos y dice, cuando están acá en el estadio, no, ya sabían que ese penalti lo atajaba vos, ya la gente estaba convencida de que yo atajaba los penales. Sí, claro. En ese tiempo era bonito. ¿Eras prenda de garantía para el penal? Para los penales, sí, era penal y siempre. Y creo que eso hizo, uno era muy noble, en el tiempo de antes nosotros era muy noble y contábamos todos nada secretos y desde una vez ya comencé en el tiempo, me entrevistaron y eso dije yo, no, tapa así tapa el penalti y todo así como lo estamos explicando. Pero no caí en cuenta yo eso. Todo lo que yo dije tenía que después voltearlo. Resulta que después ya sí todo el mundo ya sabía cómo... contaste la fórmula, Jorgito. Sí. Entonces hoy en día ya es otra cosa, ya veo que otra cosa que ya sí lo guardo secreto para mis arqueros, ahora que estoy en formación. Mira, Jorgito, mira que yo estoy parado aquí en este momento, estoy viendo el punto blanco y ¿querés que te diga algo? Se ve lejos. ¿Vos siempre lo veías cerca? Yo siempre lo veía cerca. Siempre lo veía cerca. Y aquí, pero pasa que lo vemos lejos porque esto está solo. Ah, ok. Pero cuando está la gente, esto es una sensación que uno, yo te digo, el penalti para mí era como ¿qué te digo? Como un éxtasis. Sí, que si me lo hacen, digo, pucha, pero me sentí alegría porque la gente está pendiente de lo que va a pasar, es darse cuenta como cuando el torero va a matar, así me sentía yo. Yo siempre me comparo como si el arquero fuera un torero, okay, que le gusta salir aplaudido. Yo vivía de eso, a mí me gustaba, yo te digo, yo no lloraba aquí en la cancha, pero lloraba en el camerino, lloraba en mi casa, todo lo que dejé de hacer. Siempre me entregué a mi profesión y hoy la amo tanto que por mí, el día que yo me retire de profesor, ese sería mi último día de mi vida. O sea, el día que colgué los guayos porque es el último. Sí. Bravo, está muy buena esa frase, está buena para utilizarla. Jorge, ¿cuántos penales en total? 24 penales. Me dolió porque no aparecía en la lista de cuándo fue que pasaron. Dije, si atajé 24. ¿Y no te metieron? No me metieron, dije los 5. Porque es que no, esos ejercicios periodísticos lo hacen muchachos que creen que el Cali del América apareció hace 5 años, 6 años atrás. Sí, no, fueron 24. Gato. Otra cosa, Jorgito. ¿A quién tenías de hijo? No, a mí me gustaba siempre, era contra el América. Los penales contra el América. ¿Y a quién le atajaste penal del América? Al Polilla. Al Polilla. Y en una Copa Libertadores al Emperador, que lo repitieron, que ese sí no me dolió tanto. ¿Al Emperador Uribe? Uribe, sí. Claro, en la cancha también. En la de Sur. La de Sur. ¿Y al Polilla también allá? Al Polilla fue aquí en esta. Aquí. ¿Y el Polilla qué te decía? No, el Polilla volaba y cada hora que nos encontrábamos se acordaba. Y creo que lo más bonito que nos deja el fútbol es que nos deje amigos, amistades como tú, que siempre nos recordamos toda esta vivencia que a uno lo hace volver a vivir lo que uno fue. Es un placer tenerte en la cancha, te admiramos, eres un hombre que merece más de lo que tienes. Gato, felicitaciones. Te agradezco y creo que esto que tú haces para nosotros, para los jugadores, hace que volvamos a ver lo que nosotros fuimos, que la gente se acuerde de lo que ha pasado por equipos grandes como América, como Deportivo Cali, como Cortuluá. Somos grandes y personas después de haberte dejado el fútbol. Gracias. Señores, un abrazo para todos ustedes y esperen un capítulo más en la cancha.